Hey comunidad, gracias por estar aquí. Vámonos recio, el tiempo es money. Este capítulo se titula Libros que puedes escuchar, libros sobre música. A darle. Seguramente has visto el nombre de los Memorial Device encabezando el flyer de algún festival de rock. O posiblemente tu aleatorio de post-punk en YouTube te proporcionó su existencia. Si estás en la escena, imposible no conocer el brutal LP de Certain Sleepwalker. ¿Quién te cae mejor de la banda? ¿El amnésico y espiritual vocalista Lucas Black? ¿O el literato guitarrista Patty Pierce? ¿Sonaban mejor cuando se integró en el bajo la polifacética Mary Anna? ¿O qué me dices de cuando compartían escenario junto a los famosísimos Dark Bardroom, Glass Sarcophagus, Porous o Steel Teeth? Todos ellos los Ruid escoceses. Con todo esto, ¿aún no logras asociar a los Memorial Device con alguna canción? Vale, te daré una pista más. No logras recordar porque, Memorial Device nunca existió. Al menos en los almanaques de la historia musical, del post-punk. Pero en la creatividad del músico David Keenan, esta mítica banda de la pequeña localidad de Ayr, Escocia, fue la más explosiva referencia de aquella época en la que Joy Division abría brecha. Narrándolo a partir de entrevistas de personas que interactuaron con la banda, David Keenan conduce un espléndido trabajo donde los trapos sucios, los fetiches y las desolaciones de la banda y su escena se vomitan sin pudor. Lo más prodigioso de esta novela es cómo el autor converge el mundo real de la música con los artistas, bandas, managers y las canciones del universo Memorial Device. Ahí tenemos leyendas como La Velvet Underground, Pere Ubu, Johnny Thunders, The Sonics e Iggy Pop and the Stooges, interactuando con las provenientes bandas de la engañosa, tangible imaginación del autor, como lo son Glass Sarcophagus con Vanity, su vocalista y estrella porno, Occultocracy y su rock psicodélico, Rat Tattoo y su metal adolescente para conductores de radio histriónicos, Ultraviolet, un grupo post-punk cuyo cantante se colgó de un árbol después de utilizar una tarjeta de crédito robada, los minimalistas de 999, entre muchos otros más que aparecen en el apéndice del libro y que denotan la pericia y experiencia musical del autor. Así que si buscas la antítesis a la nostálgica High Fidelity, esta novela es lo ideal. El punk no ha muerto, solo que ahora lo puedes encontrar buscándolo con el prefijo post. La interacción punk que va conectando a la banda con distintos artistas a lo largo de su evolución. Algunos ejemplos son la accidental orina desde LOL Jr. hasta la pierna de Billy Idol, cuando eran teloneros de la primera banda de Idol, Generation X. Esto en los inicios profesionales para The Cure. Ya con un contrato y bajo el impulso de una disquera independiente, esta anécdota sería recordada por ambos, ya que Billy en ese momento jugueteaba con alguna de sus fans, mientras LOL orinaba su pierna. La primera aparición de The Cure en el legendario club The Marquee, que fue considerado la meca del rock and roll en Europa durante muchas décadas. LOL narra el místico momento que experimentó junto a Michael y Robert cuando entraron al recinto y lo vieron cubierto por fotografías y pósters de nombres como The Who, Jimi Hendrix, The Rolling Stones, David Bowie y The Clash, quienes se habían presentado ahí antes. Por fin, The Cure caminaba donde los gigantes habían pisado. Era 1985 y la banda participó en Rock Atenas por motivo de la celebración de las Juventudes Europeas. Llamados por la ministra de Cultura griega, The Cure llegaron al festival sin complicaciones. Apreciaron el show de bandas como The Clash o Culture Club en lo que llegaba el momento de su presentación. Y fue momentos antes de la misma que los altercados empezaron a germinar. Resulta que había ocurrido una falsificación masiva de boletaje, por lo que muchas personas traspasaron violentamente las barreras de contención. Bajo el azote del caos, varias bandas fueron escoltadas hacia el estacionamiento e ingresadas a un tráiler que los llevaría al hotel para su resguardo. La cosa es que dentro de esa sucia e incómoda caja metálica se encontraban los integrantes de Depeche Mode, quienes junto a The Cure fueron trasladados mientras decenas de personas lanzaban piedras y artefactos al tráiler, que intentaba escapar. La muchedumbre ignoraba que sus ídolos viajaban en aquel transporte, por lo que lapidaban sin piedad la unidad.
entre vueltas que los hacían caer y rueda rechinando, en ambos bandos surgió un lazo de amistad, y no solo porque tenían la misma procedencia de un pueblo decadente y aislado, sino también porque todos tenían la esperanza de llegar a salvo de la furia griega, y así poder celebrar en el bar del hotel con la misma furia griega, pero esta vez de licor. Parte 2, capítulo 9. El top. Se derrumba el mito del estigma extramelancólico de The Cure, cuando el genio de los videos musicales, Tim Pop, llegó a plasmar en imágenes lo que la banda expulsaba melódicamente. En The Cure supieron que Pup era el hombre idóneo. Al finalizar Let's Go to Bed, el primer video del vínculo Cure-Pup, la banda sintió emoción de poder expresar las dos partes más genuinas de su arte, lo absurdo y lo divertido. Al contrario de lo que se pueda pensar, no éramos una banda de góticos pálidos que se quedaban sentados en habitaciones oscuras, llenas de velas, mientras lloraban todo el tiempo, dejando claro que inclusive el vampírico Robert Smith disfrutaba de un activo partido de fútbol o de una gélida cerveza. A diferencia de algunos fans, quienes muy tajantemente inyectaban a su ánimo las letras de las canciones. La periodista argentina Leila Guerriero contactó a Bruno Gelber para redactar una entrevista, pero el indagar sobre uno de los mejores ejecutores de las composiciones de Beethoven no resultaría en unas cuantas líneas. Así fue como nació este híbrido entre semblanza biográfica y novela, que nos informa sobre la excéntrica y nutrida vida de uno de los 100 mejores pianistas del siglo pasado, con una existencia totalmente entregada a la música. El rasgo que más caracteriza a Bruno Gelber es su devoción por los escenarios, proporcionarle tributos muy íntimos a su público. En efecto, Gelber es un músico prodigio de cámara, con la mejor instrucción aristócrata en su juventud y con la disciplina necesaria para ser formado por maestros de la talla de Marguerite Long o Vicente Escaramuza. Sin embargo, abunda en él una humanidad musical tan genuina como para retirarse a un barrio tranquilo e instruir a chavales, con su pedagogía adquirida en toda su exitosa carrera, la cual comenzaría en su niñez como terapia escapista a los martirios provocados por la poliomielitis que lo aquejó a temprana edad, postrando su dinamismo corporal pero explorando una creatividad musical escondida. Así pues, Opus Gelber nos muestra cómo cualquier expresión artística genera resiliencia en los seres humanos, y el pianista Bruno Gelber es un claro ejemplo de ello. El hombre que con su pierna viviría para viajar por el mundo, pero que al final viajar por el mundo le dio vida a su pierna. Rock Deluxe es una de las revistas con mayor prestigio en lo que concierne al escrutinio de la cultura pop, tanto en España como internacionalmente, y por tal peso se invitó al ilustrador Juanjo Sáiz para que en cada entrega deleitara con una lámina concerniente a alguna canción de su melómano repertorio. Porque, como bien lo señala Sáiz, la música es la pasión que ha rellenado sus aventuras. Creadores como el Animal Collective, Sonic Youth, Iron Maiden, Loquillo, Mastodon, Underworld, Pixies, Daniel Johnston, Metallica, David Bowie, Dinosaur Jr., Sepultura, Creator, The Strokes, The Smiths, Los Planetas, Mogwai, Judas Priest, Arcade Fire y muchos otros que animan la tinta de Sáiz en este compendio. Entonces, si tú eres de esos melómanos que tienen una lista de reproducción más campechana que la demografía racial de la ciudad de Nueva York, esta edición es para ti. Sáiz le dará ilustración a tu diversidad. ¿Qué hay detrás de un exitoso productor musical o de un magnate de la industria cinematográfica? Que con unos concisos diálogos, Bret Easton Ellis acompaña las vacaciones invernales de Clay, hijo de gente del entretenimiento, adolescente millonario, melómano y consumidor de cocaína. Sus fiestas interminables en mansiones de Los Ángeles, visitas a conciertos en recintos exclusivos y una divina admiración por Elvis Costello, acompañado de familias disfuncionales y dealers fanáticos de Duran Duran. El cóctel perfecto para devotos de los 80s que crecieron con los videos musicales de MTV,
y que seguramente tienen tatuado a The Human League en sus bíceps. Las múltiples referencias a bandas y artistas que en esa década dominaban la escena. Podemos encontrar asociaciones de las mismas en momentos precisos de la historia. Algunos ejemplos son cuando los chicos conducen sus lujosos carros por las carreteras de California, mientras canciones de The Eagles texturizan las pláticas. Encontrar a Clay y a sus amigos en una tocada punk de The Eds, mientras pasa lo que tiene que pasar en el concierto. Arreglos de proxenetas, distribución de diversión, la autocompasión por el bronceado de alguien más y el estruendo de Joan Jett para canalizar el cinismo de estos jóvenes aspiradores a productores o jóvenes aspirando a producto. Checa esto. ¿Aceptarías la invitación de una sociedad proveniente de una localidad elegante y cultural que te ha propuesto uno de los eventos más importantes en tu carrera como pianista, pero cuyo llamado implica rescatar la tradición musical de dicha ciudad atormentada actualmente por la falta de artistas? Pues a nuestro joven mejor pianista del momento le convence demasiado. Así arrancan Los Inconsolables, donde la magia del libro radica en que los acontecimientos contados en más de 500 páginas solamente abarcan un puñado de días narrativos, denotando la maestría con la que Ishiguro elabora diálogos e introspección de personajes, dejando claro que para los habitantes de esta incógnita y misteriosa ciudad europea, la cultura, las costumbres y sobre todo la música son temas de preocupación primeriza. Al estilo de una gran novela con influencias de Balzac o Proust, el primero con su influencia en la abundancia de personajes, donde hasta la participación de menor ambientación contribuye con una historia, y extrayendo del segundo autor clásico su meticulosa explicación de qué es lo que rodea, conecta, presiona y hace vibrar las acciones narrativas. Kazuo Ishiguro motoriza la música clásica como centro de discordia y deseo, en la relación de un hijo pianista con sus padres distantes, la debacle de un maestro de orquesta, el recital más esperado por los ciudadanos que termina en una ignominiosa tragedia, y lógicamente las andanzas bohemias de Ryder, el pianista protagonista de la novela, de quien se esperan proezas dignas de un redentor, pero que conforme avanza su estadía pareciera que ni siquiera puede ser el héroe de su propio hijo. Con un tono fantasmagórico y onírico, Los Inconsolables es una edición indispensable para quienes buscan historias con un montón de personajes, y esos personajes con un montón de historias. Edición que nos expone cronológicamente las ilustraciones del fértil cantautor Daniel Johnston, y cómo los personajes de estas fueron edificando un plano repleto de colores y figuras voluptuosas. Desde la icónica rana Jeremías, alter ego de Daniel, hasta las contiendas de los salvadores Hulk, Casper y Captain America contra el temible Satanás. Aparecen también las ilustraciones que Johnston inmortalizó en las portadas de sus cintas que distribuyó en sus comienzos, incluyendo la que Kurt Cobain utilizó en una playera. Junto a extractos de entrevistas y comentarios de colegas de Johnston, este libro es idóneo para los amantes del rock alternativo y lógicamente para los fanáticos de uno de los artistas más crípticos de la historia. Muchos han escrito, filmado y charlado acerca del prodigio musical Jimi Hendrix. Inclusive el cineasta Peter Neal, partícipe principal de este libro, filmó un largometraje sobre el guitarrista. Pero, ¿qué te parecería descubrirlo de la propia pluma de Hendrix? Así es, en esta edición encontramos una especie de diario de viaje que converge junto a cartas, apuntes cronológicos del editor, declamaciones en conciertos, entrevistas y alguna que otra declaración polémica de Hendrix en un aprensivo juzgado. Se nos muestra a un Jimi Hendrix totalmente desnudo y sin tapujos. Descubrimos sus primeros acercamientos musicales en su natal Seattle, el alistamiento al ejército, su deserción al mismo justo antes de Vietnam. Así que si te interesa saber por qué Jimi Hendrix llevaba 2 monedas de 10 centavos en los zapatos, o por qué siempre se resistió a que catalogaran su expresión como música psicodélica,
¿O por qué solamente el álbum Electric Ladyland alcanzó el número 1 de las listas? Te recomendamos esta edición. Y apúrate, no vaya a ser que mañana cumplas 27 años. Un pichadiscos frustrado, una tienda de discos en declive y una cantante de country americana que parece ser la gemela de Susan Day. Son los ingredientes armónicamente caóticos para que Hornby dé rienda suelta a su enciclopedia sobre cultura pop. Nombres como Elvis Costello, Marvin Gaye, Aretha Franklin, The Clash, Solomon Burke, Terminator y el elenco de Cheers desfilan por la memoria atormentada de Rob, tras cortar con su novia Laura, de mayores ingresos económicos y profesionista. Listas y más listas para catalogar lo mejor de lo mejor, como por ejemplo las 5 mejores películas americanas, que es lo mismo que decir las 5 mejores películas de todos los tiempos: El Padrino 2, Taxi Driver, Uno de los Nuestros, Reservoir Dogs. ¿Por qué se recomienda a un fanático musical? Porque cada cuento tiene una canción de The Rolling Stones a manera de apertura. Podemos encontrar éxitos como Honky Tonk Woman para acompañar el encuentro faulkneriano entre una prostituta y un ingeniero en el puerto de Acapulco, The Last Time, que da inicio a las memorias explosivas de un joven que narra su afición por Elvis Presley y cómo este ídolo del rock impactaba en la sociedad y dentro de las familias mexicanas. Trifulcas en cines, besos en automóviles clásicos y porras estudiantiles sofocadas por cuerpos de policía. Los 60s, baby. Además de la rolita The 90 Nervous Breakdown, para darle fuego al cuento El Encuentro, ficción donde un joven estudiante de medicina se involucra con una mujer casada, de mayor edad y de su vecindario, mezclando el temor de ser descubierto por el marido y el deseo de acostarse con una mujer mayor. Alejandro y la señora Patricia nos inyectan tremendos debates mientras aplanan el concreto del periférico y coquetean con sus edades y tabúes. Mucha música de cantina, mucho rock, mucha salsa entre sus líneas. El Rey Criollo es un libro de cuentos indispensable de la literatura mexicana. De la onda pa' la onda. Las estrellas se hubiesen desprendido de su lugar en el cielo. Como si en realidad las estrellas... Si llegaste a este punto, gracias por el aguante y por eso queremos remunerar tu atención y tu tiempo con una pequeña sorpresa, un sorteo. La dinámica es muy sencilla. Únicamente déjame en la cajita de comentarios, en un mensaje directo por Instagram, Twitter o Facebook, alguna canción que te lata de uno de los artistas que haya aparecido en estas espléndidas novelas y ensayos, para posteriormente asignarte algún número. Y listo, en lo que yo escucho sus buenas rolitas, solamente quedaría esperar porque el sorteo se realizará el día 11 de mayo en un live vía Instagram. Abajo aparece todos los canales de redes sociales. Y eso es todo por esta entrega. Lean, recomienden y hay que leerlos antes de que los quemen.